tenemos a Hugo Jiménez. Bienvenido a nuestro podcast ¿Y qué hacemos con Dani? El factor humano dentro de la experiencia del cliente. Hugo, una persona de Antioquia, Colombia, lo van a reconocer por su acento ahorita, que son personas amables, además, una zona divina. Los que no conocen Antioquia y Medellín tienen que visitarlo, unos pueblos y una ciudad esplendorosa. Gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. No, al contrario, Jorge, muchas gracias a vos y tu equipo por invitarme a este podcast. Realmente emocionado porque pues, este tipo de conversaciones son lo que nos apasionan en este tema tan importante como lo es la experiencia del cliente. Perfecto, eso es exactamente. Hugo, cuéntale a la audiencia, porque ya me contaste a mí, ya hicimos un buen resumen anterior a esta grabación. Cuéntale a las personas que nos están escuchando quién eres, cómo llegaste a este mundo, porque sé que te apasiona y te apasiona mucho lo que haces. Un resumen ahí bien interesante, como sabes hablar bien, sabroso. Perfecto, Jorge. Pues inicialmente no puedo negar mis raíces, más paisa para dónde. En mi hablado se me identifica desde donde esté ubicado. Entonces, como bien lo decías, del departamento de Antioquia, específicamente del municipio del Carmen de Viboral, Tierra de la Loza. Llego a este mundo realmente, prácticamente toda mi vida laboral ha sido en torno al servicio. Llevo cerca de 18 años en todo este proceso. Inicié en el ICETEX, realmente en atención al cliente de manera presencial, y a partir de ahí he venido pues, en una serie de roles, de cargos, de desempeñarme en términos de servicio, pero en diferentes industrias como tal. Por ejemplo, he pasado por empresas de contact center, he pasado por empresas financieras y hoy me desempeño como director de experiencia del cliente en Grupo Réditos. Entonces, ha sido como todo un proceso evolutivo desde empezar con la atención al cliente presencial, pasar por todo el conocimiento y experiencia de la industria de contact center y hoy ver esa experiencia del cliente gestionada de manera transversal. Buenísimo, siendo tan joven, una larga historia, digamos, laboral, con mucha experiencia. Y otra vez, otra cuña, Carmen de Iboral, famoso por sus vajillas, sus porcelanas, como dices, el sitio de las losas, la cerámica de allá tan bonita en Carmen de Iboral, muy famosa en Colombia. Bueno, pero en esa trayectoria, dos preguntas en una. ¿Qué son los elementos, qué son esas experiencias, o eso que te ha causado una gran satisfacción que has logrado? ¿Y qué son también esas frustraciones que has tenido durante todo este proceso? Cuéntanos una y la otra para ver los contrastes. Claro que sí, Jorge. Pues mira, yo creo que de lo que más motiva realmente en este mundo es poder servirle a las personas, poder servirle no solo al cliente, a ese cliente final que tenemos en las diferentes empresas, sino a las personas que forman parte de todo un equipo de trabajo o una compañía en general. Ver cómo impactamos la vida de los demás, ver cómo impactamos a la sociedad con el servicio que brindamos a través de nuestras empresas. Creo que eso es lo más satisfactorio que puede tener uno en este mundo. Ver los logros también a nivel de indicadores, porque pues obviamente muy chévere y uno se apasiona y como lo decías desde un principio, todo esto es una pasión, pero una pasión también que tenemos que llevar con resultados y métricas que evidencien que realmente estamos gestionando de la mejor manera todo el tema de servicio y experiencia. Frustraciones yo creo que siempre van a existir, siempre vamos a tener retos que superar. Una de ellas para mí es el hecho de, digamos que de todavía no estar permeadas todas las organizaciones con esa orientación hacia las personas, hacia esas experiencias humanas. Hoy todavía yo creo que adolecemos un poco de esa orientación, de esa concientización de que primero son las personas, de que si impactamos positivamente las personas, pues vamos a alcanzar también unos resultados más significativos. Entonces, lo veo más como hacia ese punto de vista, esa variable de qué chévere que hoy pudiéramos ser más conscientes de la relevancia que tiene orientarnos en las experiencias humanas. Eso que dices al final, o que yo percibo, por lo menos cuando también nosotros trabajamos en este tema y cuando hablamos con otras personas, dice, sí, hablamos de que el cliente es lo más importante, que el cliente es lo primero, que las personas, todo ese proceso, pero lo que estás diciendo, lo que yo entiendo es que a veces realmente lo decimos, pero no lo actuamos tal vez, o sea, no lo queda en palabras y en planes y en estrategias.
¿Crees tú? Sí, yo creo que nos falta más ejecución. Ese es el punto neurálgico, porque pues la orientación al cliente, empresas clientecéntricas hoy desde el PowerPoint o desde sus declaraciones, direccionamiento estratégico, yo creo que todas lo son, pero quienes lo lleven a la realidad, creo que aún muy pocas, y ese es el punto que tenemos que generar de inflexión, que realmente pasemos del dicho al hecho y que nos orientemos precisamente a eso que decimos, pero con resultados y haciéndolo tangible. Porque, porque volviendo otra vez a eso, tú hace poquito publicaste, tú eres muy activo en redes, nos compartes artículos muy buenos, por cierto, escribes cosas muy interesantes. Los invito a los que están escuchando que lo sigan porque realmente ahorita ahí pusiste unas estadísticas muy interesantes en Colombia, pero hiciste un sondeo que los investigadores de mercados dirían que de pronto no es válido, cuál es la muestra, que cuál fue el que contestó, pero a mí me pareció muy interesante la respuesta. Preguntabas algo así, dice, ¿cómo como líder de experiencia del cliente te encuentras satisfecho con la gestión? O sea, tú preguntabas eso a las personas, ¿estás satisfecho tú con la gestión que has hecho como líder de experiencia del cliente? Y vemos que casi un 64% respondieron que no están satisfechos versus un 36% que sí. Y vos me comentabas aquí entre bambalinas, aquí detrás del estudio, me decía, sí, pero vi una estadística hace poquito, esta semana, que decía que era el 90% que no estaba satisfecho. O sea, esto estaría acorde con lo que me estás diciendo, que las empresas como tal, sí, todo en su plan estratégico está escrito que el cliente es lo más importante y estamos centrados en el cliente, pero a la larga esto no funciona. ¿Sería un apoyo a eso? Tal cual, Jorge. Para mí son pues dos temas completamente alineados. Como lo decías, soy muy inquieto, no en la generación de contenido, pero sí en compartir toda esa información que me llega y artículos de conocimiento, de encuestas y demás, porque creo que ahí está el logro también de que conjuntamente todos los que nos apasiona todo este cuento de la experiencia, pues podamos sacar mucho más provecho entre todos. Y leí un artículo en el que de manera global nos informaba que el 90% de las personas no estaba conforme con la gestión que se estaba haciendo en sus compañías a nivel de la experiencia del cliente. Pues eso me dejó bastante inquieto y lo llevé a mi perfil de LinkedIn, hice la encuesta y me encontré pues con unas cifras quizás un poco más benévolas, baja del 90 al 64%, sin embargo sigue siendo un porcentaje bastante alto. Igual hay que mirarlo desde las diferentes perspectivas, puede ser como un gran camino a recorrer, grandes oportunidades para que ese llamado a la acción que realmente estamos viendo en la estadística se lleve a cabo, para no quedarnos tampoco desde el punto de vista, uy, no, pues hoy no estamos satisfechos y entonces nos falta mucho, pero creo que el punto importante acá es el llamado a la acción, el poder ejecutar y poder hacerlo realidad, de que la gestión de la experiencia sea tangible no solo al interior de las organizaciones, sino que pues obviamente para el cliente como tal. Un llamado a la acción, me gusta eso del llamado a la acción. Si tú tuvieras, yo no digo si tú porque tú te porque estoy en Bogotá, pero si estuvieras en Medellín diría si vos tuvieras, ¿cierto? Si vos tuvieras el 100% de la decisión, del poder, del presupuesto, del tiempo, decía, ¿vos qué harías para que justamente ese llamado a la acción sea una acción? ¿Qué acciones harías si de ti dependiera solamente y de nadie más? No, no hablo en tu compañía, sino en general también. ¿Qué harías para que se cumpla esa promesa? Jorge, mira, yo creo que fundamental que ese llamado a la acción que hablo, que menciono, se haga realidad. Y yo creo que tenemos que desprendernos de algo que quizás todos los seres humanos tenemos, y es el temor al fracaso, el temor a que quizás vamos a ejecutar, a hacer, a llevar a cabo una acción y no se den los resultados que pretendemos. Yo creo que en este mundo que vivimos hoy tan dinámico, tan cambiante, pues nos tenemos que arriesgar. Obviamente arriesgarse con responsabilidad, mitigando precisamente todos los posibles riesgos que tengamos, pero tenemos que ser arriesgados, tenemos que apostarle precisamente a ejecutar, a ser muy dinámicos, a hacer que las cosas pasen, sucedan y sean posibles, y ese sería pues, mi gran llamado. Es algo de lo que pues con mi equipo de trabajo yo trato de hacer de manera permanente, pues quitarle como tal el temor a la toma de decisiones, a modificar los procedimientos, los protocolos, las políticas que quizás a veces son tan robustas, son tan condicionadas desde la parte interna de las empresas,
para que realmente se faciliten de cara a qué, a lo que decimos desde ese direccionamiento estratégico en unas empresas orientadas precisamente hacia el cliente. Entonces, para mí, fundamental esa parte. Y tocas un tema que, que tú debes conocer, tú que hiciste estas especializaciones en alta gerencia y en negociación y escuela de liderazgo, he visto que has estudiado todo eso, y lo que dices, o sea, claro, responsablemente, pero sin el miedo al fracaso, que realmente no es un fracaso, porque es que el fracaso es una manera de aprender también, responsablemente. Y el libro que yo hablo es El liderazgo imperfecto, el que dice, o sea, no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser que funcionar como está en el cuaderno, en el PowerPoint, en el Excel. O sea, toca lanzarse y por no lanzarse es que no vamos a la acción. Ese libro, El liderazgo imperfecto, que es de un paisa también muy conocido en talento humano, Echeverry, es bien conocido y muy interesante. Entonces, en todo esto, para terminar, el factor humano, el que realmente es la persona que está en contacto con nuestros clientes, el que hace que si la estrategia se concibió, si esa rigidez o no, o flexibilidad de esos parámetros que tú estás diciendo ahorita se cumplen o no se cumplen, se aplican o no se aplican los procedimientos, si saludo, si no saludo, si me despido bien, o sea, todo eso que está haciendo, que uno lo pone en un papel, dependemos de ese Daniel, de esa Daniela que lo haga, ese factor humano que es tan importante. ¿Qué hacemos con Dani? ¿Qué hacemos con Daniela? O sea, ¿qué hacemos con ellos para que realmente sea una experiencia del cliente satisfactoria? ¿Qué hacemos? Mira, Jorge, yo creo que ese factor humano es fundamental. Lo pueden apreciar hoy en día pues, en diferentes publicaciones, estudios, investigaciones, en redes sociales por doquier. Se habla de ese factor humano. Hoy que también hablamos tanto de tecnología, hoy que hablamos de robots, de chatbot, de voicebot, hoy que hablamos de la inteligencia artificial generativa, hoy que hablamos de tanto apalancamiento tecnológico, pues también vemos que el factor humano sigue siendo ese factor esencial y fundamental, pues para que las experiencias tengan ese toque importante y podamos llegar a las personas. ¿Qué hacer con ese Daniel? Yo creo que, pues primero, hay que seleccionar personas con toda la actitud de servicio posible. Es hora de poder tener como ese punto de partida, personas con actitud, porque pues también tenemos que ser conscientes. No todas las personas estamos para todas las industrias y para temas de servicio, pero sí en las compañías debemos tener como esa capacidad de replantear nuestros procesos de selección para atraer al personal que realmente requerimos en este tipo de procesos. Hay que acompañarlos, hay que capacitarlos permanentemente. Muchas veces, ¿qué sucede? Que en una inducción corporativa inicial se brindan unas pinceladas de lo que es el servicio, pero luego no volvemos a tocar el tema con los colaboradores y así pretendemos y esperamos que haya un servicio óptimo y una experiencia memorable para el cliente. Entonces, esto es de largo aliento. Yo creo que no finaliza. Esto es de permanentemente estarlo reforzando, hablando, talleres, sensibilización, como lo queramos utilizar, pues porque en definitiva es lo que va generando esa recordación y seguimiento, pues, en cuanto al cliente se refiere. ¿Qué más decirle a ese Daniel? Que confíe también en sus habilidades, que muchas veces también nos cohibimos de sacar a flote las habilidades que tenemos por seguir unos protocolos, que es importante, que los tenemos en muchas partes, pero que son una guía, son una ayuda precisamente para generar ese relacionamiento con las demás personas. Entonces, cada quien yo creo que puede ponerle su tinte, su sello personal a la atención, siguiendo unos lineamientos corporativos. Hay metodologías, hay modelos de experiencia, hay modelos de servicio, hay técnicas, hay tecnología. Todo eso es fundamental, muy chévere, muy bueno, muy bacano, como lo diríamos acá. Pero sin las personas y sin esa actitud de servicio, todo eso que mencionaba previamente, yo creo que se queda sin generar pues, ese valor agregado que esperamos. Foco fundamental, el conocimiento del cliente, de qué es lo que queremos, de qué es lo que pretendemos, pues para poder llevar todas esas otras variables a ese foco, a ese objetivo. Entonces, pues así lo podría concluir Jorge. No, pues hay muchas cosas que hacer con Dani, como lo que acabas de decir. Realmente, pero pues eso exacto, pero mira lo que dices, primero la actitud, realmente, claro, no todos nacemos
para atender, porque pues cada uno tiene sus perfiles. Pero no solo es suficiente ese onboarding, es ese cultivo, es una carrera de largo aliento, dices, de estarlo tocando, porque es que hoy Dani y Daniela pueden amanecer con preocupaciones, con deudas, con un hijo enfermo, no sé, pues ese día pues va a ser más difícil recibir una PQR, recibir una queja, pues toca sonreír y toca responderlo. Pero esa actitud, írsela cultivando en el tiempo, recordando que usted depende de nuestra experiencia positiva, motivarlo, acompañarlo, bueno, todo eso, y conocer al cliente. O sea, realmente hay mucho por hacer por Dani, y que bueno, pues entonces seguimos que seguir trabajando con Dani. Hugo, te agradezco mucho este tiempo, gracias por venir a este podcast, y pues aún una próxima oportunidad. Muy gentil. No, Jorge, muchísimas gracias. Me sentí súper bien en este podcast y agradecerte por la oportunidad. Nos vemos pronto. Hasta luego. Claro que sí, muchísimas gracias.